¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión. Buenas noches, Juan. Pues muchísimas gracias por tu invitación al programa. Me siento muy afortunado de estar aquí por primera vez. Os conocía de la radio y de los podcasts y nada, estoy encantadísimo de estar esta noche contigo. Te agradezco un montón la invitación. El placer, por supuesto, también es nuestro porque muchas veces, y quizá te lo hayan planteado alguna vez, ¿cómo se le ocurre a un piloto de líneas aéreas, a un piloto comercial, el dedicarse a esto, bueno, tan de locos como es el mundo del misterio? Bueno, se me caen los amigos, que lo sepas, cada semana, porque me dicen que no hago más que hablar de catástrofes aéreas, ¿no? Entonces, es cierto que quizá también me venga un poco por la rama familiar. Mi padre, cuando era más jovencillo, hasta, bueno, no hace relativamente muchos años, pues también participó incluso pues en ciertas investigaciones OVNI aquí en Galicia, por ejemplo para libros de como Vicente Ballester, etcétera, y quizá me lo contagió un poco el gen ese del misterio y el enigma, ¿no? Y simplemente pues yo me metí en un campo que para mí no estaba realmente tampoco muy tocado profesionalmente. Y me decidí un poco por el tema de los misterios aéreos en concreto para darle un poco de profesionalidad también a esas historias que, bueno, que nos vienen asolando, ¿no? De vez en cuando, y vistas un poco también desde un punto un poquito más técnico y explicarlo pues desde otro punto de vista, ¿no? Algo diferente. Y además de esto, por supuesto, yo creo que tu pasión por la aeronáutica y con ese sueño que quizá tienen muchos niños, ¿verdad? De pequeño, de quiero ser piloto, quiero convertirme en el capitán o en el comandante de un avión, ¿no? Esto desde muy pequeño, ¿verdad? Fue un sueño hecho realidad, es cierto. Fue desde que tengo uso de conciencia prácticamente. Mi padre también volaba, pero no se dedicó profesionalmente. Era simplemente pues piloto privado pues, de aeroclub, ¿no? Por placer. Él me contagió un poco también pues ese gusanillo. Y yo decidí ir a por todas. Me siento muy afortunado. En mi casa pues hay que agradecerle a mis padres el esfuerzo. Fue una lucha difícil, pero al final se consiguió y hoy en día estoy volando, ¿no? Me siento muy agradecido por ese pues destino que he tenido y sobre todo por haber tocado muchas ramas de la aviación. Salvamento marítimo, en contraincendios, carga aérea, aviación ejecutiva. Ahora estoy en un avión hospital, hacemos evacuaciones médicas y bueno, la verdad es que me ha encantado tocar todas esas ramas porque me da otra visión de la profesión y yo creo que siempre es interesante. Y además una de las cosas que hace Iván Castro Palacios es compartirlo con todos nosotros, ya no solo a través de este programa y en las otras intervenciones que realiza en programas de radio, sino también a través de una página web que se llama informeinsólito.com y tu propia página ivancastropalacios.es, donde intentas descubrir a la gente que cuando hablamos de misterios aéreos no solo son luces extrañas lo que nos inunda, ¿verdad? Pues sí, estoy muy agradecido a Informe Insólito, que es esa web que me invitó en su día a escribir los primeros artículos. Más tarde pues hice mi propia web, www.ivancastropalacios.com. En el Facebook también podéis seguirme a diario, pues Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. Y ahí es donde plasmo un poco todas las investigaciones que hago. Es cierto que muchas historias llevan mucha investigación detrás. Me siento quizá un poco afortunado también porque siempre he conocido a gente interesante en el momento adecuado, buenos contactos, buenas fuentes. Estoy muy agradecido a ellas porque me siento muy privilegiado por conocer a determinadas personas en determinados estamentos y gracias a ellos se les da un poquito de veracidad sobre otras historias, ¿no? Entonces yo pienso que es importante siempre también descartar muchas cosas que se publican. Realmente, desgraciadamente, en Internet el 99% de las cosas yo creo que en este tipo de misterios son falsas. Y ese 1% que se modela un poco a través de la investigación, de las fuentes, de los datos y las pistas, pues yo creo que es lo que merece la pena hacer un poco este sacrificio, ¿no? Con Iván Castro hablamos precisamente esta noche de esos misterios que en esta ocasión tienen un nexo en común. Aquellas personas que de manera, yo diría que inexplicable, porque uno no se explica cómo consiguen sobrevivir ante una catástrofe en donde deberían de haber muerto. Son esos
Supervivientes imposibles. Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Y has comentado en alguna ocasión que precisamente la búsqueda de estos personajes fue quizá, yo no sé si alentada o inspirada en esa película que se llama El Protegido, donde Bruce Willis, o más bien el protagonista, se salva de manera igualmente imposible de un accidente, en este caso de tren, ¿no? ¿Esto te animó a investigar estos sucesos tan extraños? Pues sí, la verdad es que precisamente esa película de Bruce Willis, la del elegido, me llevó a pensar que por casos que conocía, soy muy aficionado a repasar investigaciones de accidentes aéreos, porque desgraciadamente de estos hechos es cierto que se aprende mucho, sobre todo en nuestra profesión, pero empecé a encontrarme con historias que pues veía que casualmente solamente quedaba un superviviente de esa catástrofe aérea. Entonces, cuando fui juntando historias, pues me he dado cuenta que ese hilo de la película del elegido de Bruce Willis se repetía en el mundo de la aviación, y decidí un poquito pues juntar estas historias que vamos a contar esta noche. Vamos con algunas de ellas y estoy convencido que todos nuestros oyentes se van a sorprender con algunos de estos supervivientes y sobre todo con lo que generaron después, que tiene también su segunda parte. Quizá uno de los casos más extraordinarios, vamos con uno de esos platos fuertes de esta noche, sea el de una mujer, una pequeña, en la cual se inspira además la película Perdidos. Cuéntanos cuál es su historia, cuándo y cómo sucede esta tragedia en donde ella es la única que sobrevive. Pues sí, sucede además una Nochebuena del año 1971, el 24 de diciembre. La protagonista es una joven alemana de 17 años por aquel entonces, se llamaba Juliane Koppke, y esta chica pues viaja a bordo de un avión donde viajan otras 94 personas junto a ella. Despega un avión comercial del aeropuerto de Lima, en Perú, y cuando ese avión está ascendiendo pues hacia su nivel de vuelo, hace un despegue normal, no tiene ningún tipo de fallo ni de contratiempo ni nada, vuela directamente hacia una tormenta. No consiguen esquivarla los pilotos, a veces no es fácil circular a través de una tormenta y te ves obligado a volar a través de ella. Y bueno, cuando se meten ya en esa situación meteorológica que ya se complica de mala manera, tienen un montón de fallos, de problemas. Al final el avión, su destino trágico final es estrellarse en plena selva del Amazonas. De hecho, el avión se cae porque le pega un rayo en vuelo. No es lo habitual que le pegue un rayo y que el avión explote, pero el avión explota y se parte en 1000 pedazos. Que le pegue un rayo y que explote quiere decir que el avión ya traía algún defecto, ¿no? Están preparados para que nos peguen cuantos rayos quieran, que no se va a deshacer el avión en vuelo, ni mucho menos. Lo cierto es que mueren 93 personas, pero esta chica, Juliane, consigue salvarse. Curiosamente o casualmente su cuerpo cae sobre la copa de un árbol y cae aproximadamente unos 2 kilómetros alejada del resto del fuselaje y del resto de los cuerpos de los demás pasajeros, ¿no? Ya sí de por sí es milagroso que Juliane pues se hubiera salvado en ese momento, en esa circunstancia. No hace más que comenzar su historia, porque ella comienza pues a caminar sola sobre la selva, está perdida varios días, y ella era además un poquito conocida porque era hija de unos biólogos bastante conocidos incluso también en Alemania, y sabía un poquito de técnicas de supervivencia. De hecho, sabía cómo alimentarse de los frutos de los árboles, lo que podía comer, lo que no podía comer, y así sobrevive todos esos días, ¿no? Después de varios días, pues se encuentran unos campesinos locales con ella, la encuentran, se la llevan a sus cabañas, le dan allí los primeros auxilios, la cobijan, y cuando llegan ya los equipos de emergencia y rescate, pues ya la evacuan de allí. Hoy en día Juliane es una bióloga también muy conocida en Alemania. ¿Ah, sí? Pero es precisamente sí, porque de ella se inspira esa serie
de Perdidos de la televisión. No es realmente su historia la que nosotros hemos conocido en Perdidos, pero de ahí nace esa idea para la serie. Ella escribe un libro que es muy famoso, se hace muy famoso en el mundo entero, que se titula Cuando caí del cielo. Ella cuenta esa experiencia tan terrible pues que tiene en la selva con el accidente aéreo y bueno, vive una de las tragedias aéreas quizá más recordadas en el mundo, porque caerse desde 3.000 metros de altitud cuando el avión está en ascenso y que te salves y aún estando herida, sin comer algún día, etcétera, pues estás 11 días en la selva solo y logres controlar ese pánico y ese miedo, pues ella dice en su libro: no perdí la fe de salir con vida, Dios me dio la fuerza para no perder el ánimo, sobrevivir fue el milagro más grande. Son las palabras de Juliane Koepke en su libro. Historias tan curiosas como alucinantes. Por cierto, hablando de cuestiones que tienen que ver quizá más con la psicología de un accidente y que tú estás metido en el ámbito de la aeronáutica, es cierto que cuando se produce un accidente en donde hay supervivientes, más o menos, es cierto que hay una sensación del que sobrevive de cierta culpabilidad, como si a él, ¿por qué yo he sobrevivido y por qué los otros no? Incluso los psicólogos hacen una labor ahí de decirle, bueno, esto ha sido una casualidad y tú no tienes por qué sentirte culpable porque hayas podido sobrevivir a un accidente. Esto es muy curioso, ¿verdad, Iván? Sí, se repiten mucho los accidentes aéreos donde sobreviven muy pocas personas y sobre todo en estos casos donde una única persona sobrevive mientras todos fallecen a su alrededor y simplemente pues el de tu lado muere, el de tu otro lado también muere, tú te salvas y la persona entra en shock preguntándose que por qué ella ha sido elegida, entre comillas, ¿no? Y bueno, aparte de la gran labor que hacen los psicólogos y los médicos después de una catástrofe aérea, sobre todo trabajando con la mente de estas personas, para que ellos vuelvan a esa realidad de que te pasó a ti, pero podía haberle pasado a otra persona, ¿no? Hay gente ya que habla de distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si vamos pues al campo de la fe, podría ser la mano de Dios, que a ti pues realmente sí te ha ayudado, mientras que a la otra persona pues no, por algún motivo. Hay gente que cree en la fortuna, si es fortuna que a ti te haya tocado el asiento donde te has salvado y al otro pues donde haya fallecido. Hay gente que piensa que tenemos un aura positiva que nos protege sobre todo de esos peligros que corren a nuestro alrededor día a día en la calle, ¿no? O en cualquier situación. Y también puede ser pues eso, la fortuna, el azar, el destino también. El destino está escrito, tenía yo que morir en este accidente y el de mi lado tenía que salvarse porque así estaba escrito. Lo cierto es que los psicólogos, cuando sucede una catástrofe de este estilo, pues sí es cierto que trabajan mucho sobre la culpabilidad, esa culpabilidad que se autoechan encima esas personas que sobreviven. También hay que tener en cuenta que son sucesos, las catástrofes aéreas, donde existe un elevado número de fallecidos en un instante. Entonces nos impacta, ¿no?, socialmente a la sociedad. Hay que recordar, yo siempre recuerdo un dato estadístico que llama mucho la atención. Por ejemplo, en el accidente del Concorde en París, aquel avión supersónico que se cayó despegando porque le ardió un motor, se fue contra un hotel, etcétera, viajaban en ese accidente murieron 113 personas, todos los del avión y algún huésped de aquel hotel, 3 o 4, ¿no? Todos los días en las carreteras europeas se matan 113 personas de media en accidentes de coche. Todos los días. Es un número de víctimas muy elevado. Era el mismo número de víctimas que sucedió en la catástrofe del Concorde. Entonces esto nos hace pensar en que la seguridad aérea es muy grande, sigue siendo el medio de transporte aéreo pues más eficaz y más seguro, ¿no?, a la hora de viajar. Eso, por supuesto, lo dejamos claro porque aquí en Nueva Dimensión ni mucho menos queremos meter miedo acerca de coger el avión. Al contrario, es quizá el medio de transporte no solo el más seguro, sino que nos ha permitido llegar a lugares donde
en la actualidad sería casi imposible, o tendríamos que hacer unos recorridos de días o semanas hasta poder alcanzarlos, y eso desde luego nos lo proporciona el avión casi de manera en cuestión de horas, ¿no? Por cierto, tú has recogido, Iván, sucesos de estos supervivientes o casos desde épocas antiguas, incluso militares o en época de guerra. Yo no sé si has recogido algún caso en este sentido. Sí, el primer caso fechado, por ejemplo, que yo encuentro, tampoco hay que irse mucho más atrás porque tampoco hay ya muchos informes anteriores de accidentes aéreos y, como quien dice, es un poco el despunte por primera vez de la aviación. Pero tenemos un caso, el 14 de junio del 43, es el caso más antiguo que he encontrado. Esto sucede a bordo de un Boeing 17, de estas fortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial. Era un avión que estaba cubriendo el trayecto de Nueva Guinea, entre Nueva Guinea y Australia. Lleva 41 militares a bordo. Esos militares vuelven a Australia de permiso y de repente pues el fuselaje del avión empieza a agrietarse por la fatiga del material en pleno vuelo, ¿no? Y al final lo que pasa es que se parte en el aire. No se parte simplemente y sencillamente, sino que todo el cableado, tanques de combustible, etcétera, pues al partirse hacen una reacción, chispas, y aquello pues empieza a arder en el aire, ¿no? Se cae el fuselaje en partes, ardiendo, en llamas, salen despedidos todos los tripulantes, por supuesto sin paracaídas ni nada. Muchos pues caen a tierra directamente y se matan con el golpe en el suelo. Hay gente que cae empapada en combustible ardiendo y también pues fallece de esa forma tan trágica. Pero hay un soldado que no llegó a matarse en esta acción, sino que sobrevive a esa caída tan dura contra la tierra, ¿no? De hecho, se pega pues un leñazo que es brutal. Le queda incluso una lesión cerebral de por vida, pero sin embargo consigue salvarse. Se llama Kenneth Roberts y él perdió incluso la capacidad de hablar después de este impacto contra el suelo, pero él se salvó. De hecho, murió por causas naturales en el año 2004, llegó a su vida, a su vejez tranquilamente, y se salvó de una muerte pues más que segura. Murieron todos los compañeros soldados alrededor y él se salvó. En ese caso incluso encontramos una doble historia, porque ese vuelo lo pierde también Joseph Gordon Roberts, que era otro militar que pierde el avión porque no llega a tiempo para subirse a bordo, y el avión despega y siguió sobreviviendo o viviendo, pues porque precisamente no cogió el avión a tiempo, ¿no? Entonces sería un doble caso de superviviente, uno en el vuelo y otro abajo, ¿no? Pero lo cierto es que fueron los elegidos de este trágico accidente. Seguimos explorando ese mundo entre la fortuna, la casualidad o el enigma, quién sabe, de estos supervivientes imposibles, con Iván Castro Palacios aquí esta noche en Nueva Dimensión. Has comentado precisamente este último caso donde uno de estos supervivientes lo hace porque no llega al vuelo. Yo no sé qué opinas, y ya que también está el aspecto mistérico en muchos de los artículos que escribes y en muchas de las intervenciones que realizas, yo no sé qué opinas de aquellas personas que dicen salvarse quizá de un accidente aéreo porque han tenido un sueño, una intuición, una premonición al respecto, y en el último instante incluso se ha dado casos de personas que, estando en la terminal, han dado marcha atrás porque algo les decía que no tomaran ese avión, y efectivamente al final ese avión sufrió un accidente. ¿Qué opinas de esos casos? Pues mira, yo que soy de Galicia, de tierra de meigas, que no existen pero a ver las haylas, pues la verdad es que creo mucho en la premonición. Es cierto que hay muchas personas que hoy estamos acostumbrados a llamar videncia a alguien que te echa las cartas, ¿no? O que te lee una bola de cristal o que te lee las manos. Pero la verdadera videncia en muchas personas está en anticiparse a lo que va a ocurrir simplemente pues porque lo ven. Yo he tenido un caso personal en un momento dado en mi vida donde me demostraron que esa evidencia, simplemente viendo, son personas que yo creo que tienen un sexto sentido o un don, que no todo el mundo lo tiene, por supuesto. ¿Y se puede contar?
Sí, simplemente viendo, pues te dicen lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pues de una situación personal que te puede pasar dentro de 2 o 3 días, y no necesitan instrumentos. Es una evidencia, digamos que natural. Se adelantan a los acontecimientos. Por supuesto que aquello se cumplió y salió tal cual. De hecho, me llegaron incluso a describir cómo iba a estar vestido en aquella ocasión. Es que fue tal cual, ¿no? Fue perfecta la descripción. No faltaba ni un solo detalle. Y eso me da pruebas de que sí existe. Hay mucha gente que se ha bajado de algún avión porque tenía una premonición, no quería volar. Ese avión luego pues igual tuvo algún problema, se cayó, se estrelló. A pilotos incluso les ha pasado también. ¿Ah, sí? Por ejemplo, yo he contado más de una vez en la radio, en mis artículos, la historia de Víctor Godard. Víctor Godard era un piloto de la RAF que fue, digamos que está comprobado con pruebas, con informes, que fue el primer piloto que voló al futuro. Él tuvo, lo podemos contar en otra ocasión porque la historia es muy larga y da para otro programa, tuvo una serie de circunstancias en un vuelo que le llevaron a ver el futuro. Pero es que este señor, aparte de que fue un gran ufólogo, uno de los padres de la ufología en Europa y todo, este señor tenía evidencia también, porque soñaba cosas que luego pasaban. Y de hecho soñó con uno de sus accidentes aéreos. Simplemente que en el accidente aéreo él veía que moría. Y tuvo el mismo accidente aéreo que él vio, que él soñó, en el mismo modelo de avión, un DC-3, también de la época pues de la Segunda Guerra Mundial. Describió el accidente perfectamente dónde iba a ocurrir, pero sin embargo él no muere nadie en el accidente además. Simplemente había esa diferencia, pero lo soñó, ¿no? Tuvo, digamos, que esa evidencia en la que se anticipaba el acontecimiento. Caray. Nueva dimensión. Te tomamos la palabra, Iván. Algún día hablaremos de este piloto que consiguió ver el futuro y que desde luego es uno de esos casos extraordinarios y al mismo tiempo yo creo que muy poco conocidos. Pero me gustaría seguir avanzando en esta línea, en estos expedientes de los que consideramos estos supervivientes imposibles, y sin duda alguna hay una azafata, y es cierto que también puede haber cierta controversia, al menos dicen, pero el caso es que incluso entró en el libro Guinness de los récords una azafata, unas aerolíneas en la antigua ya Yugoslavia. Algo sucede en pleno vuelo y espero que Iván nos lo va a contar de esta manera tan maravillosa y perfecta que nos está narrando esta noche. ¿Qué es lo que ocurre con esta azafata en esas aerolíneas? Pues así es la protagonista, se llamaba Vesna Vulovic. Su caso está registrado en el libro Guinness, como bien comentas, de los récords. Es la persona que ha sobrevivido a la caída más alta que se ha registrado sin paracaídas. Claro. Por supuesto no fue un acto voluntario, ¿no? Esto parte de un atentado con una bomba a bordo el 26 de enero del año 1972, era el vuelo 367 de las líneas aéreas yugoslavas, de la JAT, y no iba muy cargado de gente, llevaba 28 personas a bordo. Cuando está pues a unos 30.000 pies de altitud, unos 10 kilómetros de distancia de la Tierra, pues sufre esa explosión. Es un grupo terrorista pues que coloca una bomba a bordo, estalla en 10.000 pedazos ese avión. Todo el mundo, por supuesto, pues los que no mueren por la explosión se caen al vacío y todos mueren en el acto prácticamente. Pero es milagroso, de hecho yo creo que la palabra milagro se queda corta en esta historia. Es más que milagroso que una de esas azafatas, Vesna Vulovic, pues no fallece con la caída ni con el golpe en el suelo. De hecho, ese día no debía de volar. Además ella libraba y le cambia el turno a una compañera que estaba enferma, sale Vesna a volar en su lugar y estuvo, cuando la bomba explota, está en caída libre durante 3 eternos minutos. Nos podemos imaginar todos lo que es caer al vacío durante 3 minutos sabiendo que vas a morir, sin paracaídas, sin ninguna forma de amortiguar tu caída ni nada, ¿no? Sobrevive a la caída, se parte las piernas, se parte un montón de vértebras, destroza el cráneo, todos los huesos del cráneo. Para los médicos no había un razonamiento médico lógico que llevara a pensar que esta persona se había podido salvar por X o por X motivo o por otro, ¿no? No tenía, era imposible que una persona se salvara de esa caída. El impacto es terrible, lo encuentra pues un ciudadano alemán
Este ciudadano, curiosamente, había sido además pues médico en la Segunda Guerra Mundial, le da los primeros auxilios, y de este modo, gracias a esa rápida intervención de este ciudadano alemán, pues Vesna puede sobrevivir. A ella la operaron multitud de veces para intentar colocarle pues todos los huesos, todas las roturas que tenía en el cuerpo, etcétera, poco a poco. No penséis además que no vuelve a trabajar, porque de hecho se vuelve a incorporar a su compañía aérea. Está claro que no volvió a volar, pero sí le dieron un despacho con un cargo, y bueno, tenía su trabajo de oficina, y la verdad es que fue la elegida en aquel trágico vuelo, ¿no? Y es una historia muy curiosa porque no hay una causa, ¿no?, de sentido común que te lleve a pensar que esta persona pues puede haberse salvado por X o por H. No tiene sentido que una persona que se cae desde 10 kilómetros de altura pues pueda sobrevivir. Historias que nos impactan, que nos sobrecogen también, y que esta noche son protagonistas aquí en Nueva Dimensión con Iván Castro Palacios. Por cierto, quizá retornando, y antes de seguir con algún caso más, nos vamos un poquito a la actualidad, porque precisamente en tu Informe Insólito, o en uno de los artículos que se publica en Informe Insólito y que tú firmas, hablas de la famosa compañía Boeing, que últimamente pues está de actualidad por esos problemas, incluso por esos accidentes que parecen producirse. ¿Qué es lo que cuentas acerca de esta compañía? Porque no es solo un modelo de avión, son varios. ¿Qué es lo que sucede con esta compañía y con los problemas que parece que están derivados en algunos de esos modelos? Bueno, desgraciadamente también de actualidad tenemos la crisis, ¿no?, de Boeing, como bien comentas. Existen dos constructores principales en la actualidad en nuestra sociedad, constructores aeronáuticos. Uno es Airbus, es el consorcio europeo, digamos que lo componen todos los países de Europa. Cada país hace una parte del avión y luego se ensambla todo pues en sus fábricas en Toulouse, en Francia. Y esto es el constructor Airbus europeo. El americano es Boeing, y es el constructor americano. Son pues rivalidad pura y dura, ¿no?, a la hora de vender aviones. La situación caótica que se vive hoy en día pues parte de una serie de accidentes con un modelo en concreto, el Boeing 737-800 MAX. Es un avión, el Boeing 737 es un avión que se lleva construyendo desde hace muchísimos años. Entonces Boeing lo que ha hecho es ha ido alargando, digamos, que el fuselaje del avión, metiéndole más asientos, haciéndolo más largo el avión. Pero ¿qué pasa? Que con sus motores antiguos, como estaba motorizado antes, pues el avión con esas ampliaciones de fuselaje no consigue volar. Entonces hay que remotorizar el avión, se le ponen motores muchísimo más potentes. ¿Y qué pasa? Pues que esos motores son demasiado grandes para el avión, sin cambiar pues totalmente el diseño. El avión está descompensado porque son motores que dan muchísima potencia, y se crea un sistema que se llama el MCAS, el famoso MCAS, que es el sistema que falla pues en estos dos accidentes aéreos, en el accidente aéreo de Lion Air y en el accidente aéreo de Ethiopian Airlines. Los dos aviones se van al suelo porque ese sistema de compensación de los motores falla, y lo que hace es que el avión se descompensa y los motores pues no consiguen nivelar el avión, y los pilotos tampoco, y se van pues desgraciadamente contra el suelo. De esto parte pues un amplio caso de corrupción, porque se descubre gracias a las filtraciones de WikiLeaks que tras la detención de Julian Assange en Londres, en la embajada de Ecuador, se divulga una serie de cables que ellos tenían guardados, y se da a conocer a la opinión pública mundial que había una corrupción tan grande y tan elevada en Boeing, que Boeing había creado el sistema MCAS ellos mismos, y ellos mismos se lo habían autocertificado. O sea, no pasaba pues por las manos de la FAA, que es la Organización de Aviación Civil pues americana, y pues todo lo que creaba Boeing se lo aprobaban. Era un sistema defectuoso, se hizo además a muy bajo coste, lo más barato posible, y falló. Y gracias a eso, pues, o desgraciadamente,
gracias a eso los aviones cayeron. Se han bajado todos al suelo, son unas pérdidas económicas pues muy, muy intensas. Solamente deciros que los 3 primeros días de parada de los aviones a nivel mundial, pues Boeing ya perdió más de 3.000 millones de dólares, solamente los 3 primeros días, imaginaros todos los días que van. Y no solo eso, sino que después del MCAS se han descubierto muchos más fallos en el avión. Hay modos del piloto automático que son defectuosos, hay partes del ala, como los slats, que son defectuosos. Ahora hay una serie de compensadores en el avión también que son defectuosos, y yo creo que este avión está herido de muerte. Caray. Siguen diciendo que va a volar este año y que se va a poner en vuelo enseguida, pero yo sinceramente no le doy credibilidad ninguna. Cuando el poder político y el dinero está por encima de la seguridad en este caso, de los pasajeros de ese avión. Vamos, si te parece, con el último caso, el de una niña llamada Bahía Bakar, si no recuerdo mal, de las líneas aéreas de Yemen, que esta chica también sobrevive a uno de estos accidentes. Así es, además sobrevive milagrosamente a 2 situaciones, y ahora pues te voy a contar por qué. Esto sucede el 30 de junio del 2009, Bahía Bakari era una niña de 13 años que viaja pues a bordo de un avión de Yemen Airlines, se estrella en el Océano Índico y en el avión en el que viajan 152 personas, pues fallece todo el mundo, ¿no? Entre pasajeros y tripulación. Bahía es la única persona que se salva, queda flotando a la deriva en el Océano Índico. No llevaba ningún tipo de chaleco salvavidas, estaba en unas aguas en el lugar del accidente donde todos los cuerpos de los pasajeros son prácticamente devorados por una serie de tiburones bastante hambrientos en la zona. Vaya. Pero ella sobrevive a esas 2 situaciones, sobrevive al accidente aéreo y sobrevive pues a ese aspecto de la naturaleza en el campo animal, ¿no? de los depredadores. No se sabe cómo se salva, sinceramente, de ambas situaciones, pero lo cierto es que es una de las elegidas en ese accidente aéreo. Pues al final se sabe que Yemen Airlines pues no tenía ni siquiera no tenía en ese momento licencia para operar sus aviones, para operar vuelos comerciales. Era una compañía con muchísimos defectos y muchísimas complicaciones, y Bahía se convirtió en la protegida del vuelo de Yemen Airlines. Qué interesante. Y también hay casos que se acercan mucho más en el tiempo. Me comentabas antes, año 2003, un hombre llamado Mohamed El Falet, si no recuerdo mal, y un niño también en el año 2010. Cuéntanos. Sí, por ejemplo, Mohamed El Falet era precisamente un niño también. Sufre un accidente aéreo el 8 de julio del 2003 en el desierto de Sudán. Se estrella un avión con 117 personas a bordo y le fallan los motores, y al final pues los pilotos pierden el control de la aeronave y se estrella, ¿no? Se estrella en una zona del desierto donde no existe absolutamente nada, y es curioso que todos los pasajeros fallecen carbonizados, y en ese lugar había un árbol en medio del desierto, y este niño, que tan solo tenía 2 años por aquel entonces, Mohamed El Falet, pues es localizado por un nómada que ve la tragedia desde muy lejos y se acerca y lo encuentra debajo del árbol. ¿Debajo? Era un niño que, bueno, milagrosamente acabó debajo del árbol, del único árbol que había en el desierto. No se sabe muy bien cómo logró llegar allí o protegerse el niño, pero lo cierto es que es la historia de un auténtico elegido, ¿no? Porque realmente no se entiende muy bien cómo el niño apareció allí. Hay una historia también en el 2 de mayo del 2010, sí. Es el vuelo 8U771, que despega hacia Trípoli y lleva 103 personas a bordo. Viaja un niño, que es un niño holandés, se llama Ruben Van Assou, y el avión, pues en la aproximación al aeropuerto tiene un montón de problemas, pues un montón de causas técnicas y tal, y se estrella, ¿no? Muere todo el mundo. Rubén se salva con un montón de heridas, tiene las piernas fracturadas, tiene un traumatismo muy grave,
cráneoencefálico y al final es el único que logra salir adelante y sobrevive, ¿no? Fue el protegido, es uno de los protegidos, digamos, que más cerca, más contemporáneos que tenemos en el 2010. Y te comentaba también al principio que de hecho hace muy poquito hubo también en Sudamérica un accidente con una niña. Era un avión más pequeñito, viajaban 4 o 5 personas también. No tengo muchos más datos del vuelo, pero sí sé que la avioneta se cae en medio de la selva, solo se salva esa niña, fue hace un par de años o año y medio como mucho. Uh-huh. Y sería pues lo más cercano, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición según informes y datos. Fantástico, sin duda alguna, el trabajo y la labor que realizas de investigación de estos asuntos y también de muchos otros que tienen algo que ver con lo que hay o que tiene relación con los aviones y con todos los misterios que rodea los cielos en muchos casos, donde hay pilotos, donde los tripulantes son los protagonistas de estas historias extraordinarias, que una vez más me gustaría que nos recordaras dónde podemos encontrarte, cuáles son esas páginas donde todo el mundo puede comprender cuál es ese trabajo que realizas al margen de tu trabajo, vamos a decir, como piloto, como comandante de líneas. Pues mira, www.ivancastropalacios.com es mi página web. Tengo una sección de artículos de misterios aéreos en www.informeinsólito.com y luego a través de las redes sociales. En el Twitter me podéis seguir a través de @ivancp25. En el Facebook me podéis encontrar a través de Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. Y si alguien quiere escribirme, mandarme alguna sugerencia, algún dato, como hace mucha gente, algún caso, alguna historia, pues me podéis escribir a ivancpmisterio@yahoo.es. Ahí podéis escribirme pues para cualquier cosa. Ahí queda dicho. ¿Te escribe bastante gente, dices? Sí, de hecho tardo en contestar porque realmente tengo cientos de emails con muchísimas historias y suelo contestar a todo el mundo, aunque tarde un mes en hacerlo, pero os aseguro que contesto a todo el mundo, con lo cual me siento muy agradecido porque esto pues también da una prueba de que gustan estas historias y como digo yo, no cuento una historia y la dejo morir, sino que además pues sigo el caso muy de cerca, ¿no? Hay casos sobre todo como la historia de Malaysian Airlines o el caso del Malaysian derribado en Ucrania, el caso de Germanwings, algunos casos que me gusta seguir la actualidad y siempre tengo a la gente informada. Sí, es cierto, porque además en el caso de Malaysian Airlines hablas un poco de las matemáticas que pudieran al menos intentar descubrir el misterio de esa desaparición, ¿no? Y eso es muy reciente, es de hace apenas unas semanas. Sí, es el caso de Malaysian Airlines es una historia surrealista, ¿no? Pero cuando quieras, pues otra noche la comentamos si quieres, porque hay tantísimos datos que son tan interesantes y que no cuadran con la versión oficial. Además es que son datos comprobados y hechos probados, con lo cual pues se desmonta la historia por todos los lados. La última noticia, pues sí, es que hay ingenieros, físicos, científicos que ahora están usando incluso ecuaciones matemáticas para localizar esa hipotética última posición del avión antes de estrellarse en el mar. Dicen que están acotando la posición, pero bueno, yo creo que no nos están contando todo lo que deberían de contarnos. Para que veáis, amigos, todo ese trabajo increíble de Iván Castro dentro de esas dos páginas, ivancastropalacios.com y también informeinsólito.com. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por ilustrarnos de estos misterios aéreos. Y aquí justamente al lo mío tengo una taza maravillosa que me lo recuerda constantemente todos los días. Así que de verdad, muchísimas gracias y un placer. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu invitación. Estoy encantadísimo de estar en tu programa y espero estar muchas veces más cuando tú quieras. Seguro que sí. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Gracias.